Recording is on. Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy en referente a lo que son las metodologías ágiles en XP. Bueno, podemos decir en sí que una metodología ágil viene a ser referente a lo que son procesos automatizados que tienen menor tiempo en ejecución, ¿ya? Podemos decir que se valora dentro de una metodología ágil al individuo y las iteraciones en el equipo de desarrollo de software. Podemos decir también que al desarrollar un software debe de funcionar con una buena documentación, pero minimizar este proceso de documentación. La colaboración con el cliente más que la negociación que el contrato. Es decir, que va a interactuar conjuntamente con el cliente, el desarrollador. ¿Por qué surgen estas metodologías? Debido a que anteriormente una metodología tradicional implementarla era difícil, ya que eran sofisticadas al momento de utilizar herramientas case. Una solución a medida para que el segmento importado de este proyecto puedan tener inconvenientes en comunicaciones, en cambios, etc. Podemos darnos que el costo del cambio, sí se puede dar cuenta de que la tradicional es más elevado que un costo a la tradicional, a la rediseñada, perdón. Es decir, ¿con qué finalidad? De que como el costo de la metodología tradicional tiene más tiempo en ejecución, obviamente por los sueldos, por los recursos, van a ocupar más herramientas. Una comparación dentro de la metodología ágil con la tradicional, podemos decir que en la ágil se utiliza pocos artefactos, es decir, pocos recursos, pocos roles, que no existe un contrato tradicional, que el cliente es parte del equipo de desarrollo, que hay grupos pequeños, ¿sí? Para el desarrollo y para trabajar en forma ya más concisa y se enfatiza en la arquitectura. Vamos a empezar con una primera metodología, que es el Stream Programming, en el cual podemos decir que es una metodología ágil diseñada en entornos dinámicos, pensadas en equipos de máximo 10 programadores, ¿sí? Orientado fuertemente hacia la codificación y hacia la comunicación informal. Los valores que fomentamos dentro de una metodología XP es la comunicación, simplicidad, retroalimentación y coraje. Los roles que nosotros entregamos dentro de la metodología XP es la de un programador, el cual él es el responsable de desarrollar, construir, analizar, diseñar, codificar lo que son mis programas. También tenemos de lo que es el jefe del proyecto, el cual está encargado de organizar y guiar las reuniones y asegurar que estas condiciones sean adecuadas para el proyecto. También dentro de la metodología tenemos a lo que es el cliente, que es parte del equipo, que determina qué construir y cuándo. Establece las pruebas y funcionalidades. También tenemos lo que es el encargado de pruebas, que es el tester, el cual ayuda al cliente a hacer las pruebas. El rastreador, que es el que permite observar sin molestar, es el que va verificando el proceso. El entrenador es el cual es el motivador a que realicen estos procesos, ¿sí? Teniendo en cuenta que hay un segundo plano para trabajar, que el equipo siga madurando, motivándoles, siendo de apoyo y generando procesos. Vamos a la parte de requisitos en el XP. Para capturar estos requisitos, lo que vamos a manejar son las historias del usuario. ¿Qué es una historia de usuario? En sí es un requisito del cliente en cual se enfoca las funcionalidades que aporte van a dar. A estas se les va a asignar tareas de programación, ¿sí? Con un cierto número de horas de desarrollo. Estas historias de usuarios siempre les va a establecer el cliente. También tenemos la planificación en XP. Estas se hacen planificaciones por entregas, priorizando aquellas que el cliente necesita o son prioritarias para el negocio. Estas entregas en lo posible son pequeñas, ¿sí? Se dividen en iteraciones de 2 o máximo 3 semanas y están compuestas por historias. La programación, bueno, el beneficio, la gran ventaja que tienen en XP es que ahí la programación se realiza en parejas.
en la cual diseñan, realizan pruebas, implementan el código a prueba, con el fin de que el código sea modular, intentando refactorizar siempre que se pueda realizar. Dentro que ustedes pueden ver esta imagen, tenemos el modelo de un proyecto en el cual se basa una arquitectura, su planificación, la iteración y la aceptación de las pruebas para poder ir retroalimentando esta metodología. Los espacios de trabajo. Podemos decir que un espacio de trabajo se maneja abierto, mesas centrales, cúbicos en el espacio exterior, ¿sí? ¿Con qué finalidad? De que vayan interactuando las personas con con todos los equipos o personas necesarias dentro del proyecto. ¿Qué prácticas del XP nosotros manejamos? Simplemente, siempre vamos a jugar o hacer el proceso de planificación, entregas pequeñas, utilizamos lo que son metáforas, ¿sí? Y las iteraciones continuas con semanas de máximo 40 horas. Podemos decir que las decisiones del negocio siempre vamos a tener o componerse de lo siguiente: lo que es el alcance, cuando debe estar listo el producto; la prioridad, es decir, si es de una prioridad alta, media o baja, o sea, cuán necesario es este proceso o esta historia; la composición de entregas, es decir, qué se necesita entregar o necesita el negocio para que sea mejor; y la fecha de entrega. Dentro de las decisiones técnicas siempre vamos a tener o manejar las estimaciones, es decir, ver cuánto tiempo se va a demorar, qué consecuencias va a tener, qué proceso se va a realizar. Y dentro de la planificación va a decir el detalle de lo que se ha realizado. Siempre vamos en una metodología XP manejar lo que son reuniones diarias, en las cuales ahí esté enfocado, ¿sí? a que todo el equipo diga sus problemas y se pueda dar las soluciones. Esto se maneja en sí de pie en un círculo para evitar discusiones largas, sin conversaciones separadas, ser lo más pronto posible en un aproximadamente de 15 a media hora, exagerando. Las entregas pequeñas. Cada entrega es lo más corta posible, ¿sí? En la cual contengan requisitos básicos o los más valiosos que necesite el sistema. Se reduce el riesgo de la retroalimentación desde el cliente y más frecuente. Una metáfora. Cada proyecto XP está guiado por una metáfora global. ¿Qué quiere decir que es una metáfora global? En sí viene a ser que yo estandarizo o yo digo, por ejemplo, una base en la cual tenga un contexto al equipo y entender qué elementos básicos se necesita con sus relaciones. ¿Sí? Se diseña, para el diseño simple se hace lo más funcional y aquí se utiliza lo que son las tarjetas CRC, ¿sí? En lo cual se prioriza lo que son las pruebas, duplicidades, programaciones, clases, métodos. Dentro de las pruebas podemos decir que se manejan pruebas unitarias antes que el código. ¿Sí? Las pruebas son por historias de usuario, se generan los programadores y luego vienen las pruebas funcionales que las realiza el cliente para la final obtener un resultado dentro de un programa cada vez que sea seguro. Sí, podemos también decir que una práctica en XP nos permite mejorar el código, elimina complejidad y refactoriza este código duplicado. Podemos decir que prácticamente las metodologías XP tenemos lo que es la semana de 40 horas máximo. ¿Con qué finalidad? Que el resultado de una metodología XP es de que hay pocos datos concretos del índice del éxito de estos proyectos, pero sin embargo es de un gran auge esta metodología, aumentando el número de proyectos, ya que es una metodología ágil, que sea de fácil acceso con el cliente y que no es de una comunicación formal. Dentro de los formatos que nosotros manejamos es la historia de usuario, en la cual nosotros una historia de usuario manejamos lo que es un número, el nombre de la historia, es decir, qué va a realizar, va a consultar las facturas anuales, va a hacer compras, va a hacer ventas, qué va a realizar esta historia. ¿A qué usuario está destinado? Al administrador, al usuario final, al vendedor, al comprador, ¿a quién va a estar asignado? La iteración asignada.
Es decir, yo tengo un cierto número de iteraciones, ¿sí? Yo voy agrupando mis requisitos o mis historias, digamos que para la iteración 1 están tres actividades y así voy a ir agrupando. ¿Qué prioridad tienen el negocio? Si es alta, media o baja. Los puntos estimados. ¿Cuánto tiempo o cuántas horas yo pienso o considero que me voy a demorar para realizar este proceso? ¿Cuánto riesgo tiene en el desarrollo? Entonces digo, al momento de desarrollar, ¿cuán difícil es o cuánto de problema o nivel de problema tenga al desarrollar este? ¿Sí? En la descripción vamos a tener la parte de todo lo que se va a realizar o todo lo que tiene que contener esta historia de usuario, y en observaciones es como algo adicional que se deba de contemplar. Dentro de las tareas de ingeniería que nosotros siempre vamos a manejar, luego de una historia de usuario, se maneja las tareas de ingeniería. Yo le digo a qué historia le va a pertenecer. Entonces digo a la historia 33. ¿Qué número de tarea va a ser? 1, 2, 3, porque yo puedo tener diferentes tareas, ¿sí? ¿Qué nombre de tarea va a ser? ¿De qué tipo de tarea va a ser? Si va a ser de desarrollo, de diseño, de base de datos, de pruebas de cliente. ¿Cuántos puntos estimados tengo? Es decir, 1 hora, 2 horas, 3 horas, ¿sí? ¿Cuándo es la fecha inicio y cuándo es la fecha fin? ¿Cuál es el programador responsable? Como nosotros decíamos que se trabaja en pareja, por lo menos, siempre debe de haber una persona responsable de esa tarea. La descripción tiene que decir qué proceso o qué actividad se va a realizar y qué pruebas de aceptación va a realizar. Entonces, digamos que para consultar las facturas anuladas, va a ser la prueba de probar el servidor web dentro de la base de datos, ¿ya? Puedo decir, probar que la búsqueda, al buscar una factura anulada, se encuentre con los datos respectivos. O sea, y yo puedo ir poniendo las pruebas que yo desee, las tareas que yo desee. Luego de eso está siempre asemejado o conjuntamente luego de la tarea la prueba de aceptación, que igual se maneja una tabla en la cual tenemos un código de la prueba de aceptación. Este código va a ir variando, digamos, la prueba de aceptación 1, es la prueba de aceptación 2, es la prueba de aceptación 3, que dice aquí, de la historia 33, de la tarea 1, es la prueba de aceptación 1, ¿sí? Entonces aquí también le dice que indique de qué historia es, el nombre de la prueba, el responsable de la prueba y qué fecha se realizó la prueba. Luego dicen en la descripción qué tenía que hacer la prueba, realizar un test. ¿Qué condiciones debe de cumplir al ejecutarse? Que exista primero el servidor o la prueba o el test. ¿Qué pasos realicé? Es decir, paso a paso lo que tuve que cumplir para hacer esta prueba. ¿Qué resultados se espera? Digamos, la apertura del servidor. ¿Y cuál es la evaluación de la prueba? Si fue exitosa o fue rechazada o cuál fue. Podemos ver mediante el diagrama que nosotros tenemos dentro de la metodología XP lo que son las de análisis, en el cual cumplo mi planificación de requisitos. Tenemos lo que son mis requisitos, por cada requisito se levanta una historia de usuario, por cada historia de usuario se levanta lo que es la tarea de ingeniería y por las tareas de ingeniería se levantan las pruebas de aceptación. Y así se va retroalimentando la metodología para poder ir cumpliendo con lo establecido. Luego de eso, ¿sí? En la parte de, se podría decir, teórica, pasamos a la parte práctica referente a lo que es la asignatura. Como ustedes se pueden dar cuenta aquí, está activado ya lo que es la unidad 2, sí, que tiene sus contenidos referente a lo que es la metodología XP, Scrum, DSDF y FDS, en la cual nosotros aquí tenemos, por ejemplo, la actividad 4, ¿sí? Que es el taller, en el cual en el taller ustedes pueden decir que se puede hacer en equipo de 5 o de manera individual. Deben de cumplir en el formato y deben de enviar con esta nomenclatura, ¿sí? Y al final agregarle bibliografía. Van a dar clic aquí
y se les va a abrir una pantalla en la cual aquí está la actividad y vamos a abrir la actividad 4 que está destinada. Aquí están los objetivos, los resultados, los recursos a utilizar, ¿sí? Tienen apoyo bibliográfico y de qué fecha a qué fecha está. En este caso, esta actividad está desde el 13 hasta el 14 de agosto del 2020. Entonces, ¿qué deben de cumplir dentro de la plantilla? Dentro de la plantilla tienen que ir los puntos para presentar de la actividad. Por ejemplo, tienen que primero poner el problema, es escribir alguna necesidad de la comunidad en máximo 5 líneas. Entonces digo, la necesidad de la sociedad que se ha visto en la ciudad de Ambato es de que no existe un control para los pasajeros de los buses, por lo cual eh, in- ocasiona inconsistencias de información, problemas al ingresar, bueno, puedo poner así. Y en la solución, debido al problema detallado en la parte anterior, se sugiere realizar una aplicación el cual me permita registrar a las personas que ingresan a los buses y ir detallando. Luego de eso vamos a hacer el plan de entregas. En este plan de entregas deben de por lo menos poner 10 tareas, es decir, 10 tareas de usuario o 10 funcionalidades que va a tener mi aplicación, que ustedes ya detallaron aquí. Entonces, digamos, primero, una historia de usuario va a ser el desarrollo de base de datos, la otra de ingresar al usuario al sistema con usuario y contraseña, van a poner una prioridad alta, media o baja, el esfuerzo van a poner 10, 30 horas, ¿sí? Y de qué fecha fin van a finalizar. Luego en el punto 4 van a poner asignación de roles y reunión de trabajo. Entonces van a poner nombres de sus compañeros, ¿sí? De equipo de trabajo, quién va a ser el programador, quién es el cliente, quién es el entrenador y así. Y adicionalmente van a agregar la herramienta. Digamos que yo me reuní por Zoom. En el enlace está la hora y la fecha, cuándo fue, y la captura de la imagen. Es decir, yo estoy en una reunión, capturo esa imagen y la envío. Luego tengo que hacer la elaboración de 2 historias de usuarios. Deben ser diferentes a la presentada. Entonces hacen su historia de usuario, 2, ¿sí? Para que de una de estas historias de usuarios agreguen, ¿sí? Elaboren las tareas de ingeniería. Es decir, de esta, digamos que como era consultar de facturas, yo tengo 3 tareas de ingeniería y voy agregando aquí las 3 tareas. Y de una tarea, digamos que de esta tarea que yo ya agregué, igual creo la prueba de aceptación. Este documento lo tengo que ir realizando en la parte de la plantilla de entrega de actividades, la convierto a PDF y la subo. Eso es lo que deben de cumplir en la parte del taller de actividades 4 referente a la metodología XP. ¿Ya? También adicionalmente a esto, ustedes se pueden dar cuenta en la parte del aula virtual, ¿sí? Tenemos ya lo que es un foro de tutorías, ¿sí? Tenemos un crucigrama para el juego y tenemos el foro de metodologías, ¿sí? Vamos a ver, esto está en la unidad 2, que va a contemplar hasta el primer parcial.